precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, presentó el equipo económico que lo va a acompañar durante todo el ciclo electoral. Entre ellos está el exdirector de la OPP, Isaac Alfi, quien dejó la función pública a fines del año pasado para volver a la actividad privada y académica. No es una sorpresa este anuncio, ya que Alfi es un hombre de la lista 15 de siempre, que es el principal soporte de la precandidatura de Gurméndez. ¿Qué rol va a tener en esta campaña? Pero sobre todo también vamos a hablar sobre la evaluación que hace de su paso por la OPP y también de la marcha de gobierno a un año de que culmine. Le damos la bienvenida al propio Alfi. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Una de rigor, contestará lo que pueda, pero el tema de la segunda parte de esta semana está vinculado a la noticia de que el Estado uruguayo perdió una demanda internacional por el caso Pluna, por el cierre de Pluna. Se hablaba de una cifra de 30 millones de dólares más los intereses y moras, por lo cual el Estado uruguayo tenía que pagar unos 80 millones de dólares. ¿Era esperable este fallo? ¿Cómo vio la noticia? Si era esperable o no, ciertamente no tengo idea, porque es un... no tiene que ver con la operación en sí, sino con la forma de cierre y la verdad que y un tratado de inversiones que por lo que leí entre Uruguay y Panamá. O sea, no tengo opinión, no sabía si era esperable o no. De hecho creo que ni sabía a esta altura del partido que ese juicio seguía. Esa es la verdad de toda la historia. Claro, en la parte de Uruguay se llevó adelante por parte de Torre Ejecutiva, tengo entendido que fue justamente el doctor Rodrigo Ferrés que hizo el seguimiento del caso. Búsqueda consultó en Torre Ejecutiva y en Torre Ejecutiva se habló de que la intervención de Uruguay a través del estudio de abogados que ya ha defendido Uruguay en otras demandas, en otros arbitrajes, se hablaba de un control de daños. La demanda preliminar era por 800 millones de dólares. Eso de control de daños, es decir, ¿es normal que el demandante pida 300 y finalmente se arregle por 50? ¿Es lo común? Bueno, en estas cosas no tengo experiencia en estas cosas. Lo que sí, control de daños... A ver, usted me habla de 800 millones. 800 esa es la demanda. Millones de dólares. Eso carece, a ver, vamos a hablar, carece de sentido. Una empresa que venía dando pérdidas, ¿cómo puede valer? En realidad, las cosas que dan pérdida no valen cero. Esa es la verdad. Salvo que usted no sé, use los aviones como repuesto, cosas por el estilo. Claramente no era un negocio, por lo tanto... Porque los aviones, el lucro cesante... La cifra y la demanda, claro, es por ese tipo de perjuicios, eventuales perjuicios económicos. Que se calcularán... Lucro cesante, patrimonio, etcétera. Está bien, lucro cesante. Lucro cesante en realidad, en un valor de empresa en marcha eso no vale nada, esa es la verdad. Porque si está dando pérdidas, y de hecho dio pérdidas, bueno, está. Se dice que es un disparate pedir 800 millones de dólares. Y bueno, sí, pero bien cómo es la cosa. Van, piden, no sé qué, después se verá. Porque yo no leí el fallo, no leí nada, así que no le puedo opinar. Está claro que si pidieron 800, bueno, seguramente su expectativa era bastante más que 30. ¿Y el impacto en la caja del Estado de 80 millones de dólares? ¿80 son? Sí. Por 80. 30 más 30 más intereses y mora de que arrancó la demanda. Sí, honorarios. Bueno, es más, es 0,1 el PBI, es un impacto, sí. Claramente es un impacto. Es un impacto. Ya se ha comentado, ¿no? La idea de que, bueno, Alfi no iba a estar en la OPP durante todo el periodo, así que se produjo la renuncia hace poco. De hecho, para lo que inclusive algunos habían estimado, prolongó bastante más la estadía, ¿no? ¿Se va conforme con lo hecho? Bueno, siempre en general, quienes están en la función pública, siempre se van, comillas, siempre quieren hacer algo más. Ahora, yo personalmente estoy conforme, o por lo menos estoy tranquilo, diríamos, de que se hizo todo lo que se pudo hacer, o se dejó todas las horas posibles, dando todo lo que se da la capacidad física e intelectual, no solo mía, sino de un equipo entero, dadas las circunstancias. Realmente las circunstancias, apenas empezó el gobierno,
viraron 180 grados y hubo prácticamente 2 años que solo se pensó en eso. Esa es la pura verdad, o sea, era el foco principal de cómo terminábamos y cómo se sostenía la economía de alguna manera más o menos razonable, porque sabíamos, y todo el mundo lo veía acá y lo veía en el mundo, lo veíamos por televisión, cómo estaban sufriendo todos los países y regiones. Bueno, eso se fue llevando, creo que Uruguay fue un ejemplo rescatado en términos internacionales de ese manejo y de la forma que capió el temporal. Bueno, a partir de allí, bueno, ya queda menos tiempo y por lo tanto las cosas que se van haciendo, las reformas, tienen menos tiempo de maduración y su plazo de maduración, diríamos, queda prácticamente para el próximo gobierno entero. Ese es el tema. Bueno, pero las cosas hay que hacerlas igual. O sea, la continuidad es la continuidad, y no se puede estar pensando en tiempos acotados, porque si uno piensa en tiempos acotados, solo toma medidas de corto plazo. Antes de ir a lo que pasó después de la pandemia, ¿no? En la pandemia Alfie tuvo un rol preponderante. De alguna forma tuvo que poner, o sea, si bien economía era el que manejaba, digamos, la distribución de los dineros, Alfie ponía el cuerpo muchas veces, era el que recibía a los colectivos que pedían, por favor, habilitanos, no sé, desde los salones de fiesta a las aplicaciones de transporte, todos pasaban por la oficina de Alfie, y Alfie tuvo que hacer a veces el trabajo de policía malo, ¿no? En ese sentido. Sí, a ver, yo no lo tomaba. La gente piensa que es el policía malo, está ya bien, de bueno, por sí. está bien, pero bueno. O sea, yo tengo que cuidar, digamos, la macroeconomía, tengo que cuidar el equilibrio fiscal, no puedo darte más exoneraciones tributarias, y aparte tengo que cuidar la salud del país, entonces tampoco te puedo habilitar. Esas decisiones las tomaba Alfie muchas veces. Bueno, no las terminaba tomando, pues no tenía firma, pero las terminaba sugiriendo en muchos casos. Teníamos el apoyo del GACH, ¿no? En ese momento ya teníamos el apoyo del GACH. Después de 1 mes y medio desde que salió la pandemia, ahí se forma el grupo y bueno, empezamos a intercambiar apoyo fundamental, claramente. Nosotros, inclusive antes que el GACH empezara a trabajar, y me acuerdo que yo le mostré lo que habíamos hecho y preparado, teníamos como teníamos un gráfico que tenía 2 gráficos, pero en un eje tenía de menor a mayor riesgo, en realidad teníamos de mayor riesgo a menor riesgo en términos de contagio, y en el otro eje teníamos generación de empleo o generación de valor agregado, también de menor a mayor, de mayor a menor. Y entonces, lo de menor riesgo y mayor generación de empleo o mayor generación de valor agregado eran los que teníamos que abrir o sostener primero. Y ese fue el esquema que se empezó. Cuando aparece el GACH, nosotros se lo mostramos. Y yo recuerdo la cara de dijo, esto, y lo miraron y dijeron, a los 2 días, la verdad que está bien. Es un buen esquema para trabajar de esta manera. Entonces, en base, ¿cómo hicimos eso? Bueno, teníamos la ventaja, comillas, que hacía un mes y algo había aparecido en Europa y en Estados Unidos, y uno podía ver determinadas cosas y podía leer esas cosas. Bueno, todo eso, después había que cuidar, obviamente hay que cuidar la salud de la gente, había que cuidar la economía. Entonces usted tiene que, en esa base está. Es cierto que tenían salones de fiesta, yo me acuerdo claramente. Después me acuerdo del carnaval, me acuerdo ahora que murió Esper, que vino Esper. Claro, son situaciones en las cuales hay aglomeraciones de por sí y no había forma, diríamos, de autorizarlo, porque el riesgo era enorme y el riesgo de propagación era enorme. Porque aparte uno veía la diseminación de ese bicho que era incontrolable, era enorme. Bueno, de vuelta, seguramente se cometieron errores. También le pedían miramientos, como tal, yo no puedo abrir, entonces exonerame de... eso se discutía. Sí, las ayudas económicas. Eso se discutió, hubo ayudas económicas. Las medidas fueron saliendo, no todas juntas, fueron saliendo de manera progresiva, entendiendo las situaciones individuales.
tampoco hubo poca ayuda, la ayuda fue bastante grande. Lo que sí se evitó aquí, cosa que otros países no lo hicieron, es más, yo puedo contar, no voy a contar de quiénes, pero había embajadores que venían a hablar conmigo a ver cómo era, porque estaban tirando el dinero. Y el dinero de los contribuyentes. Lo estaban tirando porque daban cosas que no tenían ni sentido a sectores que podían estar trabajando. O que estaban trabajando en muchos aspectos. Entonces, bueno, se trató de ser mesurado. Yo no quiero decir nada es perfecto. Errores, seguramente algún error se cometió. Eso está fuera de discusión porque es imposible no haberlos cometido. De todas maneras, la situación yo creo que se sobrellevó de buena manera. Por lo pronto, en las evaluaciones internacionales se sobrellevó de buena manera. También tengamos presente, después cuando vemos los resultados, a veces pueden terminar siendo en algunos casos más parecidos, cuando uno hace todo, al principio fue menos y después, no en términos de mortalidad, sí en términos de cantidad de casos, bueno, en realidad fue menor. También tengamos presente que en Uruguay el registro era prácticamente 100%, ¿no? En otros lugares no sabemos. Y yo creo que hubo imágenes mundiales que, comillas, nos beneficiaron. Ver la imagen de fosas comunes en Milán y en Nueva York, eso fue dantesco. Impensable para cualquiera. Y bueno, cuando uno ve eso, yo creo que también del otro lado, nosotros, toda la población colaboró de manera fantástica, porque los que trabajaban... ¿Funcionó lo de la libertad responsable? Y yo creo que sí, los que trabajábamos, nos cuidábamos a muerte. Todos se cuidaban a muerte. Pero cuando llegó la variante brasilera, se vino la noche. Y bueno, fue el momento más complejo, sí. Ahí hubo un cortocircuito un poco, ¿no? Entre la expectativa que había por la vacunación, mientras subía la ola de casos y el efecto que iba a tener, se pensaba que iba a ser más. Sí, entre el gacho y el gobierno hubo un cortocircuito. Hubo un cortocircuito ahí, ¿no? Bueno, estaba todo muy crispado también. Yo no lo llamaría cortocircuito porque no lo llamaría para nada cortocircuito. El famoso abril 2021. Sí, en todos los lugares siempre estaban los que querían más restricciones y los que querían menos restricciones. El gobierno hizo restricciones. En marzo del 2021 hizo restricciones, volvió a cerrar las escuelas. O sea que tampoco es que el gobierno no reaccionó y no veía. Yo recuerdo ese Consejo de Ministros, cuando el gobierno vuelve a cerrar las escuelas, era porque hasta ese momento se decía, y todo el gacho seguía, lo dijo y lo siguió diciendo, decía, a los niños los atacan menos y les da menos virulencia. Está bien. Pero a mí han aparecido en esos días algunos casos en algunas escuelas en el interior, no sé si recuerdan. Bueno, y el gobierno tomó la precaución y dijo, bueno, está bien, vamos a cerrar igual. Pese a que no se quería, lo hizo igual, porque ante la duda no puede tomar ese riesgo. Y fue lo que hizo, no tomó ese riesgo. Yo lo recuerdo perfectamente ese consejo. O sea, no quiero de vuelta abundar en un concepto, ya lo dije, con el diario de lunes también todos sabemos lo que vamos a hacer. En la incertidumbre más absoluta había que navegar sin instrumentos casi, y bueno. Pero pasándole raya a la pandemia, ¿no? Ya que nos retrotrajimos hacia ese lugar, hoy ya hay un debate político muy fuerte porque estamos en año de campaña electoral. De todas maneras, ese debate siempre estuvo, ¿no? Hayamos estado más lejos o más cerca de las próximas elecciones. Y te planteo una parte de este debate. Yo escucho bastantes dirigentes de hoy en día de la oposición, dijeron, bueno, a ver, los temas de las promesas electorales, ¿no? El gobierno dijo que iba a reducir el déficit, no parece estar yendo en ese camino, si bien ahora en los próximos días Azucena Arbeleche va a presentar los números, pero critican eso. Vamos a terminar con el mismo déficit o quizás hasta un poco peor en la nueva metodología de lo que se nos criticaba a nosotros en el año 2019, eso por un lado. Por otro lado dice, subieron la deuda pública. Claro, el gobierno responde, dice, subimos la deuda pública,
porque hubo pandemia y hubo que asistir a gastos extraordinarios que hicieron, bueno, que básicamente se tuviera que incrementar el gasto en la deuda pública. Está la pandemia ahí como argumento del gobierno y están los argumentos de la oposición diciendo, bueno, en dos temas que consideraban centrales no parecen estar cumpliendo. ¿Qué respuesta tenés tú sobre esta discusión o sobre este debate? A ver, yo personalmente quiero mirar para adelante y no quiero empezar a mirar para atrás, hacer arqueología. Más allá de eso, el déficit con que termina el gobierno, la administración anterior, creo que termina siendo 4,4% del PBI aproximadamente. El año pasado termina con 3,6% del PBI, el déficit global. Las demás cosas, esa de abrir y demás. El global. Sí, porque al final hay que pagarlo todo. Entonces, yo mido siempre el global. Porque muchos hablan del déficit estructural, ¿no? Está bien, digo, es una buena medida, es una medida, digamos, una medida. Uno la puede tomar. Digo, muchos en el MEF, perdón la aclaración. Sí, no, y en otros lugares también, no, está bien. Hay que tomarla, pero hay que tomarlas con ciertas precauciones en su medición, por las metodologías. Pero está, 4,4. 4,4 contra 3,6 el año pasado. Este año no sabemos en realidad. Cuando uno mira las atenuantes del año pasado, fueron atenuantes fuertes. Hubo gastos extraordinarios también el año pasado. Por la sequía. Por la sequía que pegó en UTE, hubo costo mayor en generación, eso disminuye. De hecho, las empresas públicas tuvieron un pequeño déficit de 0,2 del PBI y venían de algún superávit, no muy grande, pero superávit al fin. Un desvío en el consumo hacia Argentina que impactó en la recaudación del IVA. Sí, la sequía también nos pegó en OCE, un gasto extraordinario. Pero eso está cuantificado, o sea, cuánto se perdió por la sequía, cuánto se perdió por la situación argentina. Bueno, yo en realidad habría que hacer la cuenta. Por la situación argentina ya es más difícil cuantificarlo. Hay efecto, es más difícil. Pero la sequía es bastante más fácil porque tiene el sobrecosto de la generación eléctrica y tiene ¿cómo se llama? Y tiene lo que pagó además de lo de OCE. También tenemos el tema de la parada de ANCAP, que eso también pegó dentro de las empresas públicas. ¿Pero cree que el 2025 se va a llegar al 2,5, que fue la meta que se planteó esta administración y el Ministerio de Economía? 2025, el año que viene. 1 de marzo de 2025. Bueno, la verdad que no sé. Hay que ver, yo no vi los números planificados este año, yo me fui y ya no miraba esas cosas. Es más, sabía hace un tiempo bastante largo que yo me iba a ir, no quería tampoco entrar en ese detalle. Si no entramos en el detalle. Lo que digo es, vamos al otro tema, el tema de la deuda. Pero antes, ¿es un fracaso político no haber cumplido, por ejemplo, con la meta fiscal? A ver, con las atenuantes del año pasado yo te digo que no. Porque pesa mucho lo del año pasado. No es que no son no es una mueca. Es un número grueso. Lo de Argentina no sé cuánto, pero Argentina mucho. Habría que incluirlo en las variables posibles. No digo la sequía extraordinaria que tuvimos, pero Argentina ya no podemos seguir especulando con que Argentina va a andar bien. Hay que especularlo con el que va a andar mal. Está bien, sí, pero el año pasado fue extraordinariamente barato. Fue una brecha parecida al año 89, al año 90. La recaudación de la DGI se desplomó por el consumo de nosotros. Cuando uno mira el tipo de cambio real, a ver, no es el tipo de cambio real de algún momento, no es lo barato que está en algún momento, es que fue permanente. Porque barato como eso hubo algún momento y hasta más barato capaz, pero fueron cosas tan cortas, tan puntuales, pero acá fue el año entero, ¿no? Es más, se fue profundizando a lo largo del año, con lo cual, y en momentos todavía más complejos, porque se profundizó en momentos donde los uruguayos tienen más turismo hacia Argentina. Hay un dato, que todavía no está el dato oficial de la balanza de pagos que sale fin de marzo, pero que hubo un adelanto que hizo el Ministerio de Turismo, que dice que dio negativa la cuenta de Turismo Uruguay. Yo no recuerdo, tengo buena memoria, no recuerdo un año con cuenta negativa de Turismo de Uruguay en los últimos 40 y pico, 50 años. No lo recuerdo. Bien. Perdón, eso es
Eso es Eso es un atenuante que seguramente la tengas en la próxima temporada. ¿no? Pero eso es un masazo. Ujú. Pensemos que la cuenta de turismo terminaba dando más de 2 puntos del PBI en términos del año pasado, más de 1.500 millones de dólares positiva históricamente, y según este dato preliminar, yo lo escuché, dio negativo. O sea, ese número es un número muy fuerte en términos de recaudación, claramente. O sea, de vuelta, vamos a ver, el Ministerio de Economía siempre presenta, cuando presenta los datos, hace el análisis. Seguramente, no sé cuándo es la conferencia, pero lo va a presentar y vamos a ver. Quedamos con el tema de la deuda, ¿no? Bueno, la esa deuda es otra de las críticas, ¿no? Sí, bueno, a ver. Nos endeudaron más. A ver, vamos a ser claros. Subió mucho en la pandemia. ¿Sí? Subió mucho en la pandemia. El otro día estaba mirando la deuda en términos del PBI total y no recuerdo cuánto era en 2019. Está en el entorno del 70%, contando la deuda del Banco Central. Yo cuento la deuda del Banco Central también. Sin el Banco Central está un poquito menos del 60% del PBI. Yo no creo que ese número sea tan distinto al que teníamos antes, pero habría que chequearlo. Estoy mirando acá, deuda bruta y neta sobre el PBI. Si no me equivoco. La neta no la mires, mirá la bruta porque... ¿La bruta? Sí. Bueno, la deuda bruta. Te diría que en el año 2019 de pronto estaría cerca de 50. ¿Pero ese es el gobierno central? Porque ahí falta el Banco Central después. Y esto es, bueno, la gráfica que se presentó en la última rendición de cuentas, ¿no? No tengo claro. Ese es el sector público, no sé si es el sector público financiero o el gobierno central. De 50 a 57,6. Está bien. Vamos a ponerle la diferencia. Está bien. 48, 57,6. Ese fue el año pasado. Sí. Yo hice los números ahora hay que ver, debe estar parecido a eso. Está bien, hay un aumento, entonces hay un aumento. ¿Pero lo explica solo la pandemia? No, lo explica la pandemia y el déficit también. O sea, pero lo que pasa es que nadie dijo que no iba a haber déficit. Dijo que el déficit iba a bajar. Y cada vez que el déficit, mientras se siga acumulando, la deuda va a seguir subiendo en términos generales. ¿Sí? Hay un nivel, en función de la tasa de crecimiento del producto, que uno puede endeudarse y la deuda en términos del producto no sube. Está claro eso. Matemáticamente se calcula y no es tan difícil. Lo que sí también está claro es que, aparte de eso, ese número del PBI, no nos olvidemos que la pandemia no solo fue que hubo que endeudarse por más déficit, nos tiró el PBI para abajo mucho el primer año. Mucho. Entonces juega por el numerador, porque hubo que contraer más deuda, y por el denominador que cayó. Ahora, perdón, una pequeña digresión. También es verdad que la pandemia en general, por ejemplo, en cierto sentido, y en el sentido de endeudarse, puso a Uruguay en una posición relativa de mejoría, porque todos los países se endeudaron mucho, todos los países empezaron a deber plata, y eso reacomodó inclusive la percepción de riesgo de Uruguay, que logra un sello de confianza y mejora, ¿no?, su calificación. Pero eso fue lo anterior que comentábamos. Cómo se fueron asistiendo a los sectores sin evitando lo más posible asistir a sectores que no había que asistirlo. La deuda de Uruguay subió menos que en otros países, ¿sí? Menos que en otros países. Y bueno, y es eso que tú estás diciendo, es la contracara de eso. Ahora, Uruguay mejoró su calificación, creo el año pasado, empezó a mejorarla. La mayoría de los países perdieron el grado de inversión. No me acuerdo, creo que hubo 2 países, Uruguay y 2 más, o Uruguay y 1 más, que no perdió el grado de inversión en ese momento. O sea, también eso me parece un logro enorme del Ministerio de Economía, claramente. A mí me parece una cosa imponente. De hecho, hoy gozamos del menor riesgo país de la región, ¿sí? Superando a Chile, que en general estábamos atrás de Chile.
pero no lo superamos. Es cierto que Chile subió algo riesgo país, pero nosotros bajó, estamos abajo de 100, estamos en el torno de 80, 90 puntos de riesgo país. Es un riesgo país realmente bajo en términos históricos, ya no puntual, en algún momento pudo haber estado, sino en términos de vuelta, de permanencia de ese riesgo país. Eso quiere decir que, lo único que quiere decir es que desde el sector de quienes ponen el dinero, de quienes prestan el dinero al Estado uruguayo, bueno, lo ven confiable. Ven como que la situación no está saliéndose de madre fiscalmente. Pues si sale de madre fiscalmente, la contracara es la deuda. ¿Sí? Tuvimos medio apretados con el grado inversor, después de años de tener muy buena confianza, haberlo recuperado, ¿no? En la gestión del Frente Amplio, y logramos, después también de la pandemia, estar mejor ubicados que nunca en ese sentido. ¿Y qué mira? A ver, la pandemia explotó apenas arrancaba el gobierno, ¿no? Pero había, digamos, unas directrices que imagino que Alfie estaba entusiasmado, que era, por ejemplo, reducir los gastos superfluos del Estado, ¿no? Desde la época de Jorge Valle, que se hablaba incluso de desmonopolizar ANCAP, de eliminar colonización, INAC. Es decir, había toda una serie de reformas en las cuales Alfie podía estar parcial o totalmente a favor. Y se arrancó con el pedido de una reducción del 15% de los gastos de varios de los incisos de la Administración Central, ¿no? Uno pensaba que eso iba a ser la política que iba a recorrer este gobierno a lo largo de 5 años. Sería un contrafáctico porque vino la pandemia de por medio y no solamente no se pudo reducir, sino que se tuvo que empezar a gastar y a poner más impuestos. Pero queda conforme... Más impuestos no se pusieron. Bueno, impuestos transitorios sí se pusieron. Bueno, sí, pero 2 meses. Sí. Está bueno, pero digo, pero se tuvieron que poner. Está bien, 2 meses a los funcionarios públicos, básicamente. Bueno, pero hubo. Está bien. Queda conforme, más allá de los atenuantes o los agravantes de la situación, Mire, con la forma en que encaró este gobierno la reforma del Estado, el achicamiento del Estado, sacarle la grasa al Estado, como se le dice. A ver, yo voy a decir lo que yo tenía en la cabeza en su momento. Teníamos unas empresas públicas que estaban complicadas financieramente, ¿sí? Complicadas financieramente, con tarifas que siguen siendo altas, eran altas. Y digamos, dentro de la órbita de planeamiento, este es un tema bien importante, porque de hecho los presupuestos los negocian con la OPP, aunque después los tiene que terminar firmándolo el Ministerio de Economía. Eso por un lado. Por otro lado, yo tenía esa era una cosa, y ahí yo creo que se hicieron las cosas razonables. Las tarifas públicas bajaron todas, salvo la OCE que casi no baja, pero bajaron todas en términos reales, bajaron mucho en términos reales. UTE, Antel, mismo los combustibles, cuando uno lo mide contra la paridad de importación, han bajado muchísimo. Eran no sé cuántos pesos encima de la paridad de importación, que está en la página de la URSEA, que uno ve la paridad de importación y el precio para atrás. También pegaron un salto, ¿no? De combustible. Bueno, porque hablo justamente, por eso yo hablo de paridad de importación. Ah, está porque bien. Magia... Sí, magia no se puede hacer. Es un insumo que lo tenemos que comprar afuera. El petróleo se compra afuera y si hay que comprar derivados, se compran afuera. O sea, todo lo que se puede hacer desde acá, se tiene que hacer desde acá, y eso fue lo que permitió bajar ese sobreprecio de paridad de importación. De hecho, hubo momentos que estuvimos por debajo de la paridad de importación. Muy, diríamos, bajo circunstancias muy particulares. Igual, no le voy a interrumpir, pero quería preguntar si en cada una de estas empresas fue por las acciones concretas de su directorios y de presidencia, o fue por factores coyunturales. No, fueron acciones concretas, claramente. Fueron las acciones. El caso de UTE. Todas. Fueron acciones concretas en el cual cuando se viene a negociar, se le miran los presupuestos, se le miran los planes estratégicos, se le miran las inversiones de AUNA, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y se llega a esto, un resultado donde mejor. El ahorro el año 2022, el 2023 todavía no lo tenemos, pero fue de 1,0 y poquito del PBI, 1,07. Eso fueron 760 millones de dólares menos en términos del 2022. El 2023 debe haber sido muy parecido. No creo que el 2023 con todos estos gastos extras pudo haber... Bueno, cuando lo mido estructural, gasto discrecional puede ser, ¿sí? Que es lo que estábamos midiendo. Y mejoraron sus finanzas. O sea, las empresas cumplieron y van a seguir cumpliendo, pero hay un trabajo conjunto, naturalmente, de los directorios con el Poder Ejecutivo. Después estaba el tema de la previsión social, donde teníamos
Pero un rol para jugar. Sí. Antes de meternos en el tema de la previsión social, me parece que ahí se abre un capítulo grande donde hay varias preguntas sobre este otro capítulo anterior que mencionaste, los resultados de las empresas públicas, y sobre lo que te mencionaba Sapo, ¿no? Si pudieron quitarle la grasa al Estado. La realidad es que muchos economistas lo que han dicho es, bueno, quedó claro que la primera supresión o el primer abatimiento del déficit fiscal, que después volvió a subir por las circunstancias que ya hemos hablado, se dio por un recorte en salario, o sea, que impacta después en las pasividades, y por un ahorro que se hizo en las empresas públicas. En las empresas públicas gastaron menos. O sea, la grasa del Estado o el abatimiento en principio del déficit tiene que ver con eso. Ese fue el ajuste. El ajuste fue lo que permitió corregir un poco el déficit. Ahora volvió a subir. A ver, yo cuando miro cuando tú mirabas los gastos del Estado no salariales, sacando los gastos COVID, estaban bajando igual. Estaban bajando. Y también hubo otras cosas, o sea, que los gastos subieron. Después subieron, han subido. Yo eso no lo estoy, es indiscutible. No lo estoy negando. O sea, claro, si lo pasa a pilete con los números, pasa a perder siempre. Ahora, el salario real, que bajó al principio, ahora ya se recuperó y ya pasó lo anterior, eso fue un hecho circunstancial y no era un hecho, no era algo que estaba planificado así. Hubo mayor inflación en la pandemia mundial y mayor inflación doméstica, ¿sí? Que terminó en eso, pero es más, la preocupación por el aspecto de la variable de ingreso real fue siempre grande. De hecho, en el año 2022, con la aceleración de la inflación al principio del año, cuando se desata la guerra en Ucrania, el gobierno decide dar un anticipo del salario de enero. ¿Para qué? Justamente para que no caigan los salarios reales y de las pasividades. Para que no caigan en ese año ni los salarios ni las pasividades, que habían caído en el 2021. ¿Sí? En el 2020 fueron más o menos cero en realidad. En el 2021 habían caído. ¿Ah? Y en el 2022, justamente para evitar esa caída, fue que el propio gobierno, por fuera de todo, dice, no, nosotros vamos a dar un anticipo. ¿Ah? O sea, está bien dar los números y demás. Hay que poner todas las cartas arriba de la mesa y no ser tan injusto cuando se dice determinadas cosas. Claro, el relato simplificado de la oposición, en tal caso, con todo lo que tiene, es: usted en el 2019, usted va a estar en el 2024 o en principio de 2025 casi igual que en el 2019 en términos de su ingreso real. Pasaron 5 años. Va a ser mayor. Ya es mayor, va a ser mayor. Bueno, un poco más. Bueno, no, pero con una pérdida de 3 años, ¿no? Bueno, porque la pérdida fue básicamente en el 2021. En el resto no hubo pérdidas. En el resto del año... A ver, está bien. La del 2022 se mantuvo, la del 2021. Está, perfecto. Sí, más o menos se mantuvo. Fue parecido, está bien. Ahora, el 2023 fue bastante más. Terminamos con una suba de salarios del orden de 9 y pico %, con inflación de 5. O sea, en este año el año pasado, la ganancia fue fuerte. Ahora, también dentro de las cosas, ante la seguridad social, que no todos hay que medirlo por el volumen gastado, todos estamos viendo un volumen de inversión en infraestructura, lo estamos viendo, a veces hasta decimos, no nos habremos pasado porque no podemos ni andar por la ruta, a veces de obra que hay, ¿sí? Y hay el aumento de las erogaciones, sí lo hay. ¿Es muy fuerte? No es tan fuerte, porque hicimos unos cambios de contratos. Y eso también, eso es una forma de gobernar, esa es la forma de gobernar. Hicimos mucho más eficientes los contratos, tenemos muchas más obras, gastando muy poco más. Los CREMAF son más eficientes que las PPP. Bueno, y son a los números, contratos más cortos, ¿no? A los números nos remitimos, sí, pero en términos normalizados, igual periodo y demás, cuesta la mitad por kilómetro. La mitad. Bien. La mitad. ¿Hacemos una tanda? Necesitamos hacer una tanda. Estamos hablando con Isaac Alfi. Después de la tanda vamos a hablar de algunos de estos temas más, de los temas
las políticas públicas del país. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de que es parte del equipo económico del candidato colorado, el precandidato Gabriel Gurméndez. Hubo una presentación del equipo económico que integra junto a Julio de Brún, el economista Julio de Brún. Así que vamos a hablar también un poco de eso, de política, de Gurméndez, de la propuesta económica que ya hubo, ¿no?, por parte del equipo económico de Gurméndez en esa mismísima presentación. Vamos a hablar algunos minutos de lo que pasó la semana pasada con la presentación del equipo económico de la candidatura de Gabriel Gurméndez. No me olvido que vamos a tocar el tema previsional sobre el final, y hay zona lúdica. Bueno, a ver, ¿era el paso natural apoyar a Gurméndez? Vienen los dos de la 15. Desde antes que yo me vaya, el presidente también sabía, todos sabían que yo le había dicho a Gurméndez cuando se iba a candidatear, él me había hablado y yo le dije, mira, yo te voy a apoyar, te voy a ayudar. Eso estaba claro. Venimos del mismo tronco, la comunidad de ideas es grande. Gurméndez, sabemos lo que es una persona muy inteligente, es un gran gestor, ¿sí? Que tiene las ideas a mi gusto muy claras. Entonces, para mí era algo muy natural, diríamos. Para mí y para todo el equipo que estaba ahí arriba de la mesa, ¿no? Es la 15 ampliada, ¿no? Gurméndez es de riñón de Jorge Valle. Alfi, de alguna forma. De alguna forma no, trabajó en el gobierno de Valle. Y seguramente aparezcan otros nombres que estaban vinculados a Valle, ¿no? Es la 15, o sea, ¿Gurméndez representa la sensibilidad de la 15 de Valle? Yo creo que Gurméndez representa el centro liberal republicano. Gurméndez representa el ser republicano que era Jorge, ¿sí? Y esa es la parte medular. No es solo la democracia en general. En Uruguay yo creo que prácticamente todos, algunos no creo tanto, pero en general casi la mayoría, grande, enorme mayoría del espectro político respeta la democracia. Ahora, una cosa es la democracia, otra cosa es la república, ¿sí? Y yo creo que la esencia de la república, Gurméndez representa la esencia de la república, y todos nosotros nos sentimos primero que nada republicanos. Y por eso la idea de la libertad, la idea de que las personas se puedan realizar por sí mismas, la idea de la igualdad de oportunidades como centro, la persona como centro de toda acción. A la hora de pensar el Estado, ¿no? Y en el marco de esta candidatura de Gurméndez. Ahora, si bien se viene hablando hace un tiempo desde que la energía eléctrica para el transporte comenzó a crecer, a imponerse, la fusión, por ejemplo, de una empresa como la ANCAP con una de UTE que en definitiva van a converger hacia lo mismo, ¿no? Que es proveer de energía para el transporte. Es una idea, pero voy un poquito más allá. Así como se puede pensar en eso, en fusionar empresas, también se puede pensar en fusionar ministerios. Todavía la parte del programa como tal, no hemos trabajado. ¿Qué piensa Alfi? Lo que piense Alfi, ahora déjelo de lado, deje que lo diga el candidato, las cosas que piensa que cuando se llegue al consenso o a la propuesta en sí. Usted tiene que generalmente el cambio de los tiempos le exige cambios, ¿sí? Bueno, algunas cosas van desapareciendo, otras cosas van naciendo. Entonces, no necesariamente es eliminar y no se crea nada, o sea, depende. En el tema del UTE y ANCAP, que ahora está ahí, bueno, eso hay que estudiarlo, realmente hay que estudiar los tiempos, hay que ver ciertamente una cantidad de variables que, bueno, yo la verdad que no estoy en condiciones de opinar con propiedad al respecto. Esa es la verdad hoy. Pero sí hubo una propuesta. La propuesta fue, plantearon alguna más, pero la de reducir impuestos por 500 millones de dólares que van a ir al IAS y al IRPF. Sí. ¿Qué promesa de campaña? Tiene todo, ¿no? Toda la marquesina de promesa de campaña, reducción de impuestos. Reducir impuestos por 500 millones de dólares aparte. Ahora bien, ¿por qué el foco se pone ahí, ¿no? Estamos hablando primero de que, bueno, hay una sociedad muy golpeada en Uruguay,
con pocas oportunidades que no es la que paga IRPF y IAS, ¿no? Todos sabemos que la clase media termina siendo el principal sostén de las finanzas públicas. Siempre, lo es así. La pobreza en los más 65 es marginal en contraste con claro, entonces, los menores. Digo, reducir ahí, ¿es el lugar indicado? Yo entiendo que puede ser una promesa a la clase media, pero los principales problemas del país ahora los tenemos en otro lado, ¿no? Bueno, esas son opiniones. Yo no, bueno, sí. Son opiniones. Son yo creo que opiniones. si tenemos Son opiniones. 23% de pobreza infantil. Bueno, eso es menos. Ya le diste al inflador. Bueno, es la inflación argentina. No, tenemos en ese No, entorno menos, bastante. 20%. Es un poco menos, pero no importa. Es alta. Pero A ver, ese contraste con el 2% pero de lo que la pasa, franja más vieja. está bien, pero lo que pasa que reducir la pobreza infantil, si uno la quiere reducir en base a transferencia monetaria, a todo fenómeno, pero no la reduce. A ver, el país decíamos que teníamos casi 9% de pobres antes de la pandemia. ¿Tá? Resulta que vino la pandemia y apareció casi 25% de la población, hubo que asistirla. ¿Tá? O sea, una cosa es la parte monetaria de un número y otra cosa es la realidad. ¿Tá? Otra cosa es la realidad. Para sacar eso el programa, los equipos, yo lo sé, los que están trabajando, va a haber una propuesta bien concreta y bien innovadora en ese aspecto. Así que dejémosla de lado, que además muy moderna, ciertamente muy moderna. ¿Por qué eso? Bueno, nosotros queremos que la gente se pueda realizar. ¿Qué es lo que pasa hoy en la sociedad con el impuesto al trabajo, en esa clase media que tú desglabas? Claramente. Cualquier persona, cualquier muchacho, ¿sí? que quiere formar y se forma capital humano, entonces empieza a ganar un poco más, pasa a los 80 y pocos mil pesos, y por cada peso adicional que gana el Estado se le queda con la mitad. Con el IRPF la tasa empieza a ser el 25%, más el FONASA, más el aporte jubilatorio, se queda con la mitad del esfuerzo. Entonces eso desestimula, ¿tá? Entonces cuando vos desestimula la formación, cuando vos ves... Con la mitad no es un poco el inflador también. No, es la mitad. Es la mitad, ¿se la cuenta? Es la mitad. Pero el tono con el que se caga la mitad, bueno, una cosa es... IRPF, FONASA, aportes. Aportes, y está. ¿Y cuánto es eso? 25 más 21 da 46. Da 46, poner un poquito menos de la mitad. Sí, da. Pero si está claro, pues, si el Estado de forma eficiente y si le diera buen uso a esos impuestos, la gente no tenía por qué quejarse de que le sacan la mitad. Cuando es un impuesto progresivo. Lo que pasa que la mitad... Eso es una visión también. No, pero lo que pasa que la mitad en los países del mundo no es la mitad de esos niveles. Son niveles demasiado bajos. No pueden ahorrar. Entonces vos le decís, el Estado está fenómeno, pero no pueden ahorrar. Y entonces si no pueden ahorrar, no pueden progresar. Entonces tú tenés a los muchachos en la enseñanza media, que cuando llegan a la enseñanza media superior, miran y bueno, y trabajo ahora, pero tal, después para llegar a no sé qué, a ganar un poco más. Entonces eso, nosotros precisamos a todos los muchachos terminando la enseñanza media superior. Porque mejorar el capital humano para poder mejorar realmente la capacidad de competencia del Uruguay. Los precisamos ahí. Y los precisamos que tengan incentivos en toda la línea. El impuesto al trabajo es el peor de todos los impuestos. Entonces, ese es el tema. Y con el tema, y por eso nosotros estamos focalizando en la clase media. Ese es el foco. La otra no paga, fenómeno, va a seguir sin pagar. ¿Y no ir por un impuesto más regresivo como el IVA? Bueno, si es regresivo o no es regresivo. Bueno, es una discusión, puede ser neutra o regresivo. Hay una discusión, pero también hay un tema del otro lado, de asignación de recursos. Si tú coartás la oferta de mano de obra calificada, al final del camino, los poco calificados van a dar mucho más, entonces queda una distribución, que es lo que pasa, ¿tá? Por un lado. Pero por otro lado, te coartás la posibilidad de crecimiento y de mejora. Entonces, no hay que ver las cosas en equilibrio por ventanitas, hay que ver la película en su conjunto, hay que poner todo arriba de la mesa. Todo arriba de la mesa. Entonces, nosotros entendemos que eso es así, pero además es cumplible, porque ¿qué hicimos? La cuenta es bien fácil. Nosotros dijimos, miren, ¿qué dice el Comité Fiscal Asesor?
¿Cuál es la tasa de crecimiento potencial? 2,8%. Sí. Fenómeno, pongamos 2,8%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Los gastos no personales, o sea, todo fuera de sueldos e implícitamente jubilaciones, Sí. lo vamos a bajar 10%. Y lo vamos a dejar constantes. ¿Y por qué? ¿Por qué bajar la jubilación? El impuesto de jubilación. No, yo no dije el impuesto. Ah, no, digo, dije los gastos. Los gastos. Los gastos no personales, que son los sueldos, sin los sueldos, los gastos no personales y, por consiguiente, las jubilaciones que se revalúan con los sueldos, eso no bajan. Perfecto. Esos van a seguir subiendo como el PBI, etcétera. Perdón, porque quería ir porque tenemos zona lúdica. ¿Por qué ir por la reducción del IAS? Bueno, porque el IAS en principio fue creado casi como una venganza y no como un impuesto, porque además, si tú ganaste y sobre tu ganancia te cobraron impuesto a la renta y después te van a cobrar impuesto a la renta sobre lo que te quedó. O sea, escuchame, es el impuesto sobre el impuesto. Y lo que ustedes dicen, no, que tienen menos pobreza, sí, bueno, medida estadísticamente tienen menos pobreza, no tienen revancha, no tienen forma de salir sin ese ingreso primero. Segundo, hay una parte que es matemática, básicamente. Si tú tenés tú dividís por más gente en las casas y por tanto te va a quedar más automáticamente, y cuando te entra un niño es cuando te entra eso, ¿tá? No es una justificación, pero hay que saberlo nada más. Pero además, ¿cuántos abuelos ayudan a sus hijos y básicamente a sus nietos? Entonces, también allí tú le estás sacando una ayuda, le estás sacando la posibilidad de una ayuda, que al final termina en el mismo lugar, aplicada por la gente, que seguramente lo aplica mejor que los burócratas. Los burócratas tenemos alguna idea, a veces tuvimos, yo no soy más, fui burócrata, está fenómeno, pero vos sabés mucho mejor que yo lo tuyo. ¿Va? Y bueno, entonces nos parece a nosotros que es una cosa bien importante. Bien, la previsión social, sucintamente, porque tenemos que ir cerrando y está la zona lúdica. Si tuviera que calificar un eventual hecho, se juntan las firmas para realizar el plebiscito y el plebiscito gana. ¿Cuáles son las consecuencias para el país? A ver, yo no hice las cuentas, yo escuché a quienes hicieron las cuentas, y bueno, es borrar y empezar de vuelta, porque no hay forma de pagarlo. Lo primero que va a pasar es que si no se hace nada, el investment grade lo vamos a perder. Eso seguro que lo puedo. Si los números que hicieron las cuentas, no tengo por qué dudarlos, que son gente que sabe hacer esas cosas, son eso, bueno, o no se cumple lo que dice el plebiscito, o el investment grade se pierde rápido, salvo que se salga a hacer un ajuste, a hacer otra reforma igual enseguida. No hay forma de pagar, no hay forma de pagarlo eso. Y la otra, también sucinta, ¿por qué la reforma previsional no previó que también aporte el capital? ¿Tú sabés cuánto es el aporte de las empresas normales sobre sus ganancias, contando el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio y el impuesto a los dividendos fictos y demás, y las no deducciones fiscales que hay? ¿No había lugar entonces para que hiciera un aporte? ¿Tú sabés cuánto es? Vamos a calcularle un 40-45%. Más o menos, 40-45%. No hay países en el mundo con estas tasas. Tenemos tasas muy altas. Entonces, también, de la misma manera que hay que poner al capital humano para que nos haga crecer y darle los incentivos, también el otro capital, el físico, financiero que se transforma en físico, es necesario. No había margen entonces. Es que no hay margen, pero la pregunta que hay que hacerse es al revés, para mí. Es, ¿qué está pasando en el mundo con la reforma de los sistemas de previsión social? ¿Qué se hizo distinto en esta? ¿Cuál es la propuesta tan distinta de los otros sistemas? Ninguna. En todos lados están subiendo las edades. ¿Por qué? Y bueno, porque afortunadamente vivimos más y vivimos mejor. En algunos casos no viven tanto mejor. Y no sé si viven tanto más, pero sin embargo suben las edades. ¿Sí? Están subiendo las edades de jubilación. Bien. Entonces nosotros no podemos quedarnos anclados en una edad
cuando a los 65 años hay una esperanza de vida de casi 21 y a los 60 de 25, 26 años. O sea, tú no puedes aportar 30 años y tener 25 o 26 años de pasividad aportando el 15 al 22% en total. Zona lúdica para Isaac Alfi. Esta zona lúdica se llama Esto es Peñarol. Alfi es un reconocido miembro del Club Atlético Peñarol. Esta zona lúdica tiene que ver con eso. Le vamos a leer una serie de cosas y Alfi nos va a tener que responder si las considera propias de esa definición tan particular que ha generado el Carbonero durante años, que es Esto es Peñarol. Cuando suceden cosas que hacen que el hincha diga, esto es Peñarol. Arranco con la primera. Dale. Contratar 35 número 9 para el cuadro de la comisión de Salto Grande. ¿Esto es Peñarol? No. Colocar a tu hijo en la UTE. No. Poner a Astesiano de seguridad a sabiendas que por lo pronto era medio pillo. No. Festejar empates clásicos. Menos. Pero hubo un festejo. Sí, pero eso no es Peñarol. Seguro. Festejar llegar al gobierno, pero como socio menor en una coalición con apenas el 12% de los votos. No, siempre pensamos en grande. Tramitar pasaportes para un narco. No. Tiene que ver esto. Son todas no, ¿eh? Podría ser Peñarol. Son todas no. Sí, anda en el borde. Destruir un documento público. No. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Decime algo, Bueno, algo bueno, más duro. Pero entiende el concepto de esto es Peñarol. Claro, Esto es Peñarol. Esto es Peñarol, Ah, sí, claro. Nos llama todo el mundo puesto. Claro. Sí, Esto es Peñarol. Sí, bueno, y está bien. Sí, está bien. Está bien. Bueno, está, entonces, por eso está bien, entonces no. No, Y la contracara podría llegar a decir, viste, en realidad vos sos hincha de un equipo grande, pero no sé por qué, para quedar bien de eso, decir que sos hincha del otro, ¿no? Me pasa mucho en el periodismo deportivo. Pero en este caso, la siguiente es decir que sos hincha de Boston River. No, no es Peñarol, es el presidente. Pero es hincha de verdad él, No, creo, ya sé. Y el hijo también, así Sí, bueno. Decir que Venezuela es una dictadura. que... sí. Dar un golpe de Estado. ¿Es esto Peñarol o no? Dar un golpe de Estado. No, hemos perdido en la AUF todo el tiempo. Bueno, ahora vamos con los nombres. Sí. Y después entramos con otra. Va vos. Gabriel Gurméndez. ¿Qué quiere decir? ¿Si es Peñarol o no? Esto es Peñarol. En el sentido Es bolso, ¿no? simbólico. No me parece que sea esto Peñarol. No. ¿Y Robert Silo? No, tampoco. Andrés Ojeda. Creo que sí. Quejarse por el arbitraje. Sí, esto es Peñarol. Y- No, me quedó Bordaberry. perdón, me comí a Bordaber. Sí, tenés razón. Bordaberry sí, puede ser que es Peñarol, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, Gurméndez capaz que sí esto es Peñarol también, porque Sí. lo he visto en algunas, ahora que estoy, cuando recapitulé con lo de Ojeda, y sí me... Que lo dejaste con un bolso. No, bueno, es bolso, Es lo- bolso. Con la, Sí. sí, es sí, bolso. pero No, pero... en no, sentido pero- también metafórico. No, en el sentido metafórico no, sí, no, sí, tiene Es bastante más esto perfil Peñarol. de bolso, Urmende, ¿no? De defensor. Nosotros sabemos que Peñarol es pueblo, bolso bueno. medio Ah, bueno, eso cajetilleiro. no necesariamente, a esta altura no necesariamente. Me faltaba el quejarse por el arbitraje, pero en los estados de WhatsApp. ¿Eso es Peñarol? Eso no es Peñarol. Bien. Tener la mitad más uno en la lista negra del deporte. Sí, eso es Peñarol. Querer ser intendente, después presidente, después sacar solo un diputado, pero pelearte con él y que se te quede con el partido. Después querer ser presidente de Peñarol y después terminar siendo directivo. ¿Esto es Peñarol? Bueno, quien lo hizo es de Peñarol. Taylor. Taylor es de Peñarol. Bien. El último lo puso un bolso, que no le voy a dar el gusto de leerla. O acá somos todos de Peñarol, así que esto es Peñarol. Esto se Saca brinda. Gracias por estos minutos Está en bien. Fácil Desviar. Bueno, muchas gracias.